Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a prepararnos para estudiar la palabra de Dios. Y pues una vez más, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite. Porque es un tiempo especial, hermanos. Y gracias al Señor que estamos aquí reunidos. Amén. Vamos a poner todo de nuestra parte, hermanos, para poder concentrarnos en el estudio de la palabra. Si usted a lo mejor va a recibir una llamada importante, pues póngala ahí en silencio, ¿no? Si es importante puede salir y contestar ahí en la parte de atrás. Lo que se busca, hermanos, es que estemos concentrados en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a pedirle a Dios, como siempre les digo, un corazón dispuesto. Y vamos a pedirle que quite de nosotros todo prejuicio, hermanos. ¿Sí? Les voy a pedir que abran su Biblia ahí en la carta a los Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Bueno, ahora no hay agüita, ¿verdad? Romanos, capítulo 16. Y ahorita vamos a leer ahí, ¿sí? En el capítulo 16. Ah, sí. Gracias. Ya estamos ahí, hermanos. Hace un ratito, si ustedes recuerdan, leímos la última parte del capítulo 15. ¿Sí se acuerdan? En la lectura que tuvimos de manera congregacional. Ahí en la última parte del capítulo 15 de Romanos, donde el apóstol Pablo menciona que va a ir o piensa visitar a los hermanos que están en Roma. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos estando en Corinto. Probablemente en los 3 meses que estuvo allí, que se nos mencionan en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo del 1 al 3, ¿sí? Cuando estaba ahí en Grecia. Corinto pertenece a Grecia, hermanos, a la zona de Acaya. La zona de Acaya era una área grande. Es como si dijésemos saludos a los hermanos de Mérida y a toda la zona de Yucatán, ¿sí? Más o menos esa así la zona de Acaya. Y ahí en la zona de Acaya estaba Corinto. Estaba un puerto marítimo que se llamaba Cencrea. Ahí también había una iglesia que se menciona aquí en el primer versículo del capítulo 16. Entonces el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos estando en Corinto. Y ahí en Cencrea, hermanos, había una iglesia, un grupo de hermanos. Era un puerto marítimo que estaba cerquita de Corinto. Y ahí había una iglesia y había un grupo de hermanos que ministraban a Dios, y entre ellos una hermana que se llamaba Febe, y que el apóstol Pablo menciona en el versículo 1 del capítulo 16, dice que era diaconisa o servidora. Y probablemente esta hermana, Febe, fue la que llevó la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Pablo no conocía la iglesia de Roma, nunca había estado en Roma, ¿sí? Entonces, él escribió la carta estando en Corinto. Ahora, voy a leer el capítulo 16, hermanos, desde el versículo 1 hasta el 20, y le voy a pedir que usted me siga con su vista. El capítulo 16 es un capítulo especial, porque ya en el capítulo 16 ya no encontramos toda la doctrina, todo el estudio, todas las recomendaciones, todos los mandamientos que el apóstol Pablo nos da o menciona desde el 1 hasta el 15. El capítulo 16 es diferente, hermanos, ¿sí? Y ahorita vamos a estudiar una partecita de este capítulo. Así que le voy a pedir que usted me siga con su vista y ponga atención en cada versículo. Aparentemente decimos, bueno, pues son saludos, ¿qué tienen que ver? Pero créanlo, hermanos, tienen mucho que ver y nos enseñan muchas cosas, ¿sí? Así que voy a leer desde el 1 hasta el versículo 20 y usted me sigue con su vista. Comienzo leyendo el versículo 1. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe,
la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, el puerto que les mencionaba, cerquita de ahí de Corinto, donde había un grupo de hermanos que se reunían, y que probablemente esta hermana fue la que llevó la carta a los hermanos de Roma. Y luego les dice, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo, dice Pablo. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Gracias, Sergio. Ya tengo dos, ¿verdad? Dice el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Y escuche bien lo que viene a continuación. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, de esa zona que les menciono, esa grande zona, ¿no?, donde había varias iglesias. Dice que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, dice Pablo. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta ahí, hermanos. ¿Sí me siguió? Muy bien. ¿Sí escuchó los nombres, hermanos? Muy bien. En el capítulo 16, hermanos, ya Pablo termina su sermón, sus enseñanzas doctrinales, y ahora sí, como usted leyó, como usted vio, se dedica especialmente a dar las últimas recomendaciones y saludos personales. ¿Sí? Ahora, como les mencionaba hace un ratito, Pablo nunca había ido a Roma, hermanos, y no conocía a la iglesia en general, pero había muchos hermanos ahí en Roma que él conocía, que estaban ahí en la iglesia de Roma, y que estos hermanos habían militado con él en el ministerio, y que Pablo amaba. Por eso vemos a muchos hermanos que menciona por sus nombres. Ahora, a mí me gusta leer mucho el capítulo 16. Normalmente decimos, bueno, ya el capítulo 16 ya son puros saludos a nombres de hermanos, de nombres raros, ¿no? Y pues qué bonito, ¿no? Pero yo creo que lo mejor está desde el 1 al 15 y sí tienen razón. Pero hermanos, créanme, el capítulo 16 nos enseña muchas cosas. Y en el capítulo 16 me gusta porque
tiene algunos detalles bonitos que Dios permitió que quedaran plasmados en la palabra de Dios, en su palabra. Detalles como cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y también tráeme los libros y mayormente los pergaminos, ¿se acuerdan? Ahí en 2 Timoteo capítulo 4, o como cuando le escribe a Tito y le dice, cuando te mande a Tíquico, ven pronto a verme, porque aquí en Nicópolis pienso pasar el invierno. ¿Sí se fija esas pequeñas porciones que el apóstol Pablo menciona y que son escritos o son mensajes transitorios, hermanos? ¿Por qué? Porque está hablando de cosas que solamente pasaron en ese tiempo. Pero estas cosas que leemos, hermanos, son pequeños detalles bonitos que Dios permitió que se quedaran plasmados en la Escritura y para que le dieran un toque precioso de vigencia, ¿sí? Cuando leemos estas menciones de Pablo, estos saludos que menciona los nombres, instrucciones que le da a Timoteo, instrucciones que le da a Tito, y leemos estas porciones, hermanos, son detalles que permiten que cuando leemos la palabra de Dios, pensemos y leyésemos como si estas personas todavía estuviesen ahí. ¿Sí me entienden? Como si el invierno ya va a llegar pronto y Pablo dice, voy a estar aquí en Nicópolis y no me voy a mover porque aquí pienso pasar el invierno. O como cuando le dice a Timoteo, vente pronto porque aquí te espero, ¿sí? Procura venir pronto a verme. Entonces son detalles, hermanos, pequeños detalles de la Escritura que nos hacen pensar que quizás estas personas todavía siguen allí, ¿sí? Y esto es lo bonito de la lectura de la palabra de Dios, hermanos. Pero lo que más me impresiona del capítulo 16, que trae estos detalles, sobre todo en cada nombre. Si usted leyó cada nombre, estoy seguro que, sin temor a equivocarme, que usted leía los nombres y decía, qué nombre tan raro, ¿verdad que sí? Trifena y Trifosa, Epeneto, nombres raros, ¿no? Olimpas, Filólogo, Nereo, sí, y seguramente usted iba leyendo, ¿qué nombres, no? ¿Quién se pone esos nombres? Bueno, son nombres que en su tiempo eran nombres comunes, hermanos. Ahora, traducidos al español, así suenan. Obviamente en el original, en el griego, sonaban de otra manera. Pero son nombres, pero detrás de los nombres, hermanos, podemos encontrar mucha enseñanza. Entonces, lo que más me impresiona, y por eso me gusta leer el capítulo 16 de Romanos, y yo lo hice en casa, usted hágalo si quiere después, es que el apóstol Pablo menciona, escuche bien, a 26 personas por su nombre propio. 26 personas por su nombre propio, nombres que nos parecen hoy raros y extraños. ¿Quién le pondría hoy a su hijo o a su hija Trifena? ¿Sí? Imagínese que yo le diga a Gerardo, oye Gerardo, ponle a la niña Trifena o ponle Trifosa. No, pues, si así le digo y no me hace caso, ¿verdad? Imagínese. Entonces, son nombres raros, hermanos, pero escuche, detrás de cada nombre, y escuche bien, detrás de cada nombre que leímos hace un ratito aquí en el capítulo 16, había personas fieles, había personas temerosas, había personas comprometidas con Dios. 20 varones que el apóstol Pablo menciona por su nombre propio, 6 hermanas que el apóstol Pablo menciona por su nombre propio, cuyos nombres quedaron plasmados para siempre aquí en la palabra de Dios, hermanos. ¡Qué bendición! ¿Sí o no? No importa cómo se escuche, no importa si no me gusta el nombre de Trifena, no importa, pero su nombre quedó escrito, el nombre de esa hermana, porque era una hermana y todos los demás 25 eran personas comprometidas con Dios, y el Señor les dio ese precioso detalle de que sus nombres quedaran plasmados para siempre por la eternidad, porque acuérdense lo que dijo el Señor Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¡Qué bendición, hermanos!
Y allá en el cielo vamos a leer su palabra y vamos a seguir leyendo los nombres de estas personas porque quedaron implícitos para siempre en la palabra de Dios. 26 personas, 26 nombres propios. Y estos no fueron todos. Me saluda a muchos más, pero menciona a 26. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué quedaron aquí? ¿Por qué el apóstol Pablo los menciona? ¿Por qué Dios permitió e inspiró al apóstol Pablo para que quedaran impresos sus nombres de estas personas? Y escuche, hermanos, porque a casi 2000 años de su existencia, al abrir las escrituras, seguimos leyendo, mencionando sus nombres como si aún vivieran entre nosotros. ¿Y por qué? Y esta es la razón, hermanos. Porque fueron personas, y escuche bien, porque fueron personas que tomaron en serio su compromiso con Dios. Y Dios les dio este precioso privilegio. Dígame si no es una bendición. A casi 2000 años de que existieron, sus nombres se siguen mencionando, porque fueron personas que tomaron muy en serio su compromiso con Dios. Fueron personas fieles, comprometidas con el Señor. Y Dios les dio ese precioso detalle de que tu nombre no solamente lo voy a escribir allá en el libro de la vida, también va a quedar inscrito aquí en mi palabra. Por eso sus nombres quedaron inmortalizados para siempre, hermanos. Y yo le quiero decir algo, qué bendición. Esto, la Biblia ya está escrita, ¿no? Y ya no se van a escribir más. Pero qué bendición cuando el nombre de un hermano, de una hermana, que fue fiel, pero que ya partió con el Señor, se sigue recordando. ¿Sí o no? A 30 años, y para decir un ejemplo, hermanas, y lo digo con mucho amor, a 30 años de su partida, aún recordamos el nombre del pastor Eduardo Alejandre, por todas las cosas bonitas que él hizo para Dios. Y es una bendición, hermanos, que después de que haya partido, hace un ratito lo hicieron aquí, Pascual. ¿Te acuerdas, Pascual? ¿A quién mencionaste? Al hermano Samuel. Un hermano que cuando estuvo aquí en la iglesia estaba comprometido con el Señor. Se involucraba, aún a pesar de su edad. Y eso es lo bonito que podemos dejar, hermanos, mientras el Señor no venga. Cuando un cristiano, un creyente, hermano, hermana, parte, hermanos, lo mejor que podemos dejar es nuestro legado, nuestro testimonio, nuestra vida, que aún después de que hayamos partido, nuestras obras, dice la Escritura, sigan trabajando y que nuestro nombre se siga mencionando como un símbolo de fidelidad, como un símbolo de compromiso con el Señor. Y eso es lo bonito, hermanos, eso es una bendición. Y el apóstol Pablo menciona el nombre de 26 personas que se comprometieron con Dios. Mire, así bien rápidamente, ya lo leímos. No lo voy a mencionar todo, pero mire lo que dice el versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila. Esto es este matrimonio que conocimos, ¿no? Que anduvieron con Pablo, dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 4, expusieron su vida por mí, dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también, ¿quién? Todas las iglesias de los gentiles. Mire lo que dice el versículo 15, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Mire lo que dice el versículo 6, saludad a María. ¿Cómo la describe el apóstol Pablo? La cual ha trabajado mucho entre vosotros. El 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y luego dice el 12, saludad a Trifena y a Trifosa. Qué nombres, hermanos. Pero qué mujeres, mire, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual
ha trabajado, ¿qué dice? Mucho, mucho en el Señor. Y así podemos ver cómo el apóstol Pablo, hermanos, menciona las características de ellos. Ahora, si algo tenía, hermanos, la iglesia de Roma, es que era muy conocida por la propagación de su fe, de su entrega, y Pablo resalta sus virtudes, ¿sí? Su entrega fiel al ministerio y a Dios. Allí en el capítulo 1, si quieren ir al capítulo 1, hermanos, sin salir de ahí de Romanos, en el versículo 8, quiero que lea conmigo esta porción. Romanos 1:8 está hablando de los hermanos de Roma, y dice así, ¿lo tenemos, hermanos? Leemos el 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La iglesia de Roma, hermanos, era muy conocida. Muchos hermanos de otras iglesias, perdón, hermanos, conocían a los hermanos de Roma por su fe. Sí. Y regresando al capítulo 16 de Romanos, hermanos, hay algo que menciona Pablo de todos ellos, de los 26 hermanos y de todos los demás que no menciona por su nombre. Cuando dice saludar a la iglesia que está en su casa, se refiere a muchos hermanos, ¿sí? Pero hay algo que menciona de todos ellos, los que llama por su nombre y los demás que no menciona, pero que allí están, que sabemos que allí están. Y esto lo encuentro en el versículo 19, Romanos 16, 19. Quiero que lea conmigo esta porción, este versículo 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser, ¿qué? Notoria a todos. Pablo encierra en una sola palabra todas las virtudes que los hermanos tenían. ¿Cuál es, hermanos? La obediencia. La obediencia. ¿Obediencia a qué, hermanos? Obediencia a Dios. Obediencia a su palabra. Obediencia a sus mandamientos. Obediencia a sus leyes. Obediencia a sus estatutos. Eran hermanos comprometidos con el Señor, que se habían trazado en su mente y en su corazón ser personas obedientes. Y no cualquiera hace eso, hermanos. Sin perder, Romanos, quiero que vayamos a la carta de Juan, primera carta del apóstol Juan. Y quiero que leamos, hermanos, allí en el capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 3 al 6. Esto tiene que ver con la obediencia de los hermanos de Roma. Primera de Juan 2, 3 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Lea conmigo estos versículos. Comenzamos desde el 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero dice el apóstol Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Los hermanos de Roma, que el apóstol Pablo está mencionando por nombre y también los que no menciona, eran hermanos que conocían al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque guardaban sus mandamientos, porque eran obedientes. Eran personas que tomaban en serio el compromiso con Dios. Eran hermanos y hermanas obedientes. Por eso el apóstol Pablo
destaca ahí en el versículo 19 de Romanos 16 cuando dice, porque vuestra obediencia, qué bonito hermanos, qué bonito habla el apóstol Pablo de estos hermanos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Hermanos, la obediencia es la base de la santidad, ¿sí o no? Dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y si no hay obediencia, hermanos, no hay santidad. Si no hay obediencia, no hay amor. Ese amor que menciona Pablo en 1 Corintios 13. Si no hay obediencia, hermanos, no hay sujeción. Si no hay obediencia, no hay sacrificio válido o acepto. Yo les voy a decir una cosa. A ver, hermanos, ¿cuántos somos padres? Levanten la mano. Somos padres. Padre y madre, ¿no? Muy bien, gracias, hermanos. Pueden bajar la mano. Los que somos padres, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más valoramos de nuestros hijos? ¿Sí? ¿Qué es lo que más valoramos, hermanos? La obediencia. ¿Verdad que sí? Podrán ser listos, podrán ser inteligentes, podrán traer, los que están en estudio, las mejores calificaciones. Mira papá, mira mamá, primer lugar. ¿Sí? Podrán ser valientes, podrán ser de buen parecer, hijos hermosos, hijas hermosas, bonitos. De esos que le dicen, oye, qué bonito salió tu hijo, qué bonita salió tu hija. ¿Sí le han dicho eso? Podrán tener todas las virtudes que usted quiera, póngaselas. Pero escuche bien, hermanos, si nuestros hijos no son obedientes, ¿de qué nos sirven? De nada. No importa que seas el más listo del salón, no me haces caso. No importa que seas inteligente, que seas astuto, que puedas manejar bien las cosas de la vida, pero a mí no me haces caso. ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿Sí o no? Preferimos un hijo que saca bajas calificaciones, pero un hijo obediente y sumiso. ¿A poco no? ¿No preferiría eso? Yo sí. Dice Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Si hay algo, hermanos, que nos llena de profunda tristeza a los padres, es cuando los hijos no nos obedecen. ¿Sí o no, hermanos? Es cuando los hijos no hacen caso a nuestros consejos. Es cuando los hijos no hacen caso a las instrucciones que les damos. Es cuando los hijos no hacen caso a todas las cosas que les decimos. Mírale así, hazle así. Y lo que hacen es todo lo contrario. Entonces nos llena de tristeza. ¿Sí o no, hermano? Hijos desobedientes, cuando son rebeldes, cuando son contestones, cuando son tercos y obstinados, cuando no escuchan consejos y creen que todo lo saben, cuando no hacen lo que se les manda. Dígame si no les causa tristeza. ¿Verdad que sí? Y en ese momento decimos, ¿de qué sirve tener un hijo con todas estas virtudes si la que yo quiero que tenga es la obediencia y no la tiene? No me obedece. Pero en cambio, volteemos la cosa. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Cuando tenemos un hijo o una hija obediente que escucha el consejo, que atiende nuestras palabras. Son raros, ¿verdad? Pero sí puede haber, y más en la adolescencia. Que hace todo al pie de lo indicado, que nos respeta como sus padres, que nuestra palabra es ley para ellos como a los hijos de Recab, ¿se acuerda? Dígame, si no nos llena de alegría y de gozo el corazón, ¿verdad que sí? Y decimos, no importa si no te fue bien, no importa si no eres muy bueno en esto, en lo otro, pero yo tengo un hijo obediente, yo tengo un hijo que me hace caso,
Y eso me llena de satisfacción. Y por eso como padre, como madre, yo estoy feliz y estoy contento, estoy contenta. ¿A poco no, hermanos? ¿Verdad que sí? Y sabemos y tenemos la garantía de que las instrucciones que le demos a nuestro hijo, a nuestra hija, porque es obediente, lo va a hacer correctamente. Y no importa que no tengan otras virtudes, con que sean obedientes, hermanos. Pues yo le voy a decir algo. Con Dios es exactamente lo mismo. Con Dios es exactamente lo mismo. Si hay algo que Dios valora de sus hijos, ¿sabe qué es, hermanos? Es la obediencia. Es la obediencia. Mire, Saúl, primer rey de Israel, guerrero, líder, inteligente en la batalla, celoso por el amor de su pueblo, impecable a la hora de los sacrificios, pero tenía un defecto. Era desobediente. Y mire lo que le dice Samuel. Vamos ahí, sin perder Romanos, 1 Samuel capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Después de que Dios le había mandado a Saúl ir y destruir a los amalecitas, todo, hombres, mujeres, niños, ancianos, destruir todo, no traerse nada, ni oro, ni plata, ni ganado, ni nada, dijo, destrúyelo todo. Y Saúl no hizo así. Saúl se trajo al rey y se trajo más cosas. Y mire lo que le dice Samuel, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 19 al 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Primero de Samuel 15, 19 al 24. Vamos a leer todos juntos esta porción. ¿Estamos en el 19, hermanos? Leemos, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl responde a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero me llama la atención lo que le dice Samuel ahí en el versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, ¿qué es mejor para Dios? El obedecer, dice. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a las indicaciones de Dios que la grosura de los carneros. Saúl, hermanos, fue desechado por Dios a causa de su desobediencia. Yo le pregunto, ¿qué es lo que más le importa a Dios de sus hijos? ¿Qué es lo que más le interesa? La obediencia, hermanos. Miren, para que vea el tamaño, la magnitud de la obediencia, mire lo que dice Dios. Vamos allá a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. ¿Cómo daban las instrucciones el Señor acerca de la desobediencia? Deuteronomio capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Todos juntos estos versículos, estos 4 versículos desde el 18. Comenzamos en el 18. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¡Qué tremendo! Imagínense. Eso era lo que mandaba Dios en la ley, y se tenía que hacer. Y si un padre o madre no lo hacía, también había castigo para ellos. Tenían un hijo contumaz y rebelde, desobediente, glotón, borracho, y no entendiera después de que fuese castigado, dice la Escritura que Dios mandaba que lo apedrearan. Ese es el tamaño, hermanos, de la obediencia. Y yo le voy a decir algo, hermanos, podremos tener todas las virtudes que usted quiera. Podremos ser los hermanos, los creyentes más fieles. Podremos ser los creyentes más activos. Podremos ser los más participantes en la iglesia. Podremos ser los más generosos en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Podremos ser los mejores maestros. Podremos ser los mejores predicadores. Podremos estar presentes en todos los eventos de la iglesia, escuelitas, campamentos, compañerismo, retiros, etcétera. Ahora, quiero aclarar, todas estas cosas son buenas y si usted las puede hacer, hágalas. Pero escuche bien, podremos hasta llegar a ser la mano derecha del pastor. Pero si no somos obedientes a los mandamientos de Dios, no sirve de nada todo lo demás, hermanos. Dios nos desecha. Se lo dijo a Saúl y se lo dijo a la iglesia de la Odisea. Dios nos desecha. Porque si no hay obediencia, todas las virtudes, todo el trabajo, hermanos, cae por tierra. Por lo menos delante de Dios. A lo mejor aquí no. Pero por lo menos delante de Dios no le va a interesar. Porque lo que le interesa a Dios de usted y de mí es la obediencia. Es que seamos cristianos y cristianas obedientes a Dios. Que guardemos su palabra. Que guardemos sus mandamientos. Que vivamos como Dios nos dice que vivamos aquí en su palabra. ¿Sabe por qué Dios exaltó a Jesucristo cuando está ahí en el Jordán y después de que Juan lo bautiza? Y que le dice, que se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sabe por qué Dios exaltó a su Hijo? Por obediente. Por obediente, hermanos. Miren, vamos a Juan capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer desde el 20 y el 21. Juan 14, 20 y 21. Todos juntos, en estos dos versículos, hermanos. ¿Lo tenemos? Juan 14, 20 y 21. Comenzamos con el 20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Qué bendición, hermanos! Dice, el que tiene mis mandamientos. ¿Cuántos tenemos los mandamientos de Dios, hermanos? Todos. Todos los que estamos aquí los tenemos. Pero no basta con tenerlos. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda. Y luego después viene la recompensa preciosa. Ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los obedece. El que tiene mis mandamientos y establece un compromiso conmigo a través de ellos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y luego después agrega el Señor Jesucristo. Y yo, Jesús, le amaré y me manifestaré a Él. Jesucristo, hermanos, es nuestro mayor ejemplo de obediencia.
Mire, hermanos, le voy a decir algo. Y a veces no nos ponemos a pensar en esto, ¿sí? Los dones, las virtudes, el conocimiento, las aptitudes para las habilidades y para muchas otras cosas, ¿no? El querer como el hacer, porque hay hermanos en el cual Dios pone el querer como el hacer, ¿verdad que sí? Y por eso tenemos muchos hermanos y hermanas entusiastas con mucha energía que están involucrados en las cosas de Dios. Pero todas esas cosas y todo el estuche de monerías que un creyente pueda hacer, ¿sabe de dónde viene? De Dios. Dios se lo da. Si usted es bueno para algo aquí en la iglesia, no se jacte. No diga, es que yo soy bien bueno. No, dele gracias a Dios. Porque Él es el que le da ese don, esa facilidad, esa aptitud. No, yo doy gracias a Dios porque me gusta mucho andar en los campamentos, en las escuelitas. Qué bueno, sígalo haciendo, pero no se jacte. Porque eso lo pone Dios aquí. ¿Sí? No, ya varios niños me han dicho que les gusta mi clase. Qué bueno y sígalo haciendo. Pero acuérdese quién se lo da. Dios. ¿Sí? Y todas las cosas que usted y yo podamos hacer aquí en la iglesia, hermanos, vienen de Dios. Dios nos la da. Pero escuche bien, lo único que solo nosotros le podemos ofrecer a Dios sin que Él intervenga, ¿sabe qué es? Nuestra obediencia. Eso es lo único que sí podemos ofrecerle a Dios de nosotros mismos. Eso es lo que sí podemos decir, Señor, aquí está mi ofrenda, y mi ofrenda es mi obediencia, el guardar tus mandamientos, tratar de vivir como a ti te agrada, como dice tu palabra, comportarme con mis hermanos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, mirarlos con compasión como tú me dices que los mire, amarlos como tú me dices que les ame, servirles como tú me dices que les sirva, llevar buenas relaciones con ellos como tú me dices que lleve buenas relaciones con ellos. Porque así me lo dice tu palabra, y eso es lo único que podemos ofrecerle al Señor, hermanos, nuestra obediencia. Apartarme de las cosas que a ti te desagradan, Señor, apartarme del pecado, de las cosas pecaminosas, porque tú me lo mandas aquí en tu palabra, santificarme más cada día, llenarme más de tu palabra, porque tú me lo mandas aquí en tu palabra, y yo lo voy a hacer, Señor, porque quiero ser obediente. Y eso, hermanos, es lo único que podemos ofrecerle a Dios de nosotros mismos. ¿Sí entendemos, hermanos? Eso sí lo va a recibir el Señor, porque viene de nosotros, porque viene de usted, porque viene de su corazón, porque viene de su voluntad, porque viene de su compromiso, es decir, yo me voy a comprometer con el Señor a vivir una vida como a Él le agrada, no como a mí o como a mi carne quisiera vivirla, sino como el Señor me dice allí en su palabra. Eso es, hermanos, lo que le podemos ofrecer al Señor. Mire, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 13 al 16. ¿Cómo quiere Dios o cómo podemos entregarle a Dios una obediencia pura de parte de nosotros, hermanos? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Leemos juntos estos versículos. Estamos en el 13, hermanos. Leemos, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Pero dice el versículo 14, como hijos obedientes, hermanos. Como hijos obedientes. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Vamos a esta porción, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Una porción conocida que quizás hasta de memoria se sabe. Segunda a los Corintios 10, 3 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Comenzamos con el 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es lo que más aprecia el Señor de sus hijos, hermanos? La obediencia. La obediencia. La obediencia de los hermanos de la iglesia de Roma, hermanos, fue lo que Pablo resaltó y alabó de ellos. Porque vuestra obediencia, dice, porque vuestra obediencia. Por eso sus nombres quedaron plasmados para siempre en las Escrituras, porque eran hermanos que guardaban la palabra de Dios, que vivían como Dios mandaba en su palabra, que se negaban a ellos mismos, hermanos, a hacer cosas desagradables delante de Dios para tratar de hacer una vida agradable al Señor. Eran obedientes, hermanos. Regresemos a Romanos capítulo 16. Y quiero que lea conmigo otra vez el versículo 19. Romanos capítulo 16, versículo 19, hermanos. ¿Lo tenemos? Leemos, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. También Pablo mencionó otra cosa, hermanos, y con esta terminamos. Pablo pudo haber dicho, porque vuestra obediencia es del agrado de Dios, ¿verdad que sí? Y estaría correcto. Pablo pudo haber dicho, porque vuestra obediencia es mi mayor recompensa. Pudo haber dicho, aunque no les conocía, pero Pablo se gozaba, ¿no? O sí les conocía, pero no había estado con ellos. Pero Pablo pudo haber dicho, porque vuestra obediencia es mi mayor recompensa, y hubiera estado correcto, hermanos. O Pablo pudo haber dicho, porque vuestra obediencia, y estaría en lo correcto, es su mejor tesoro. ¿Sí o no? Y hubiera estado correcto, Pablo. Pero mire lo que dice, porque vuestra obediencia, y escuche bien, ha venido a ser notoria, ¿a quién? A todos. Es decir, Pablo está diciendo, porque vuestra obediencia, todos, ¿la qué? La miran, todos la observan, todos se han dado cuenta de vuestra obediencia. Quiero que vayamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, y leamos una porción, hermanos. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer una porción que nos incumbe a todos y que tiene que ver con esto que el apóstol Pablo está mencionando acerca de la obediencia de los hermanos de Roma. Segunda a los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer versículos 2 y 3. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leamos el 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pero quiero que veamos lo que dice el versículo 2. Nuestras cartas
sois vosotros, ustedes hermanos, escritas en nuestros corazones. Pero me llama la atención lo que dice después, conocidas y leídas ¿por quién? Por todos los hombres. Hermanos, recordemos que somos cartas abiertas a todos los hombres. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que nos observa todos los días. Y a lo mejor ni cuenta nos damos. Nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, nos están observando. Miran cómo nos comportamos. Miran cómo los tratamos. Miran cómo hablamos. Miran todo, hermanos. Porque somos cartas abiertas. Seguramente allí en su cuadra habrá vecinos que usted ni se imagina, pero le están mirando. Le ven salir cada domingo. Saben que usted va a una iglesia y lo están observando. Sus familiares que no conocen al Señor también lo están mirando. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que tratemos de ser obedientes a los mandamientos de Dios, no solamente aquí en la iglesia, donde quiera que andemos, que vivamos una vida como Dios quiere que vivamos, no solamente aquí en la iglesia, donde quiera que estemos, con un propósito. ¿Sabe para qué? Uno de tantos, pero también es muy importante. El primero, agradar a Dios, pero uno de tantos, para limpiarle el camino de la salvación a todos aquellos que nos están mirando. ¿Sí entendemos, hermanos? Porque cuando un creyente guarda su testimonio delante de los incrédulos, le está limpiando el camino para la salvación de esa persona. En cambio, cuando nuestro testimonio deja mucho de qué hablar, ¿sabe qué hacemos? Yo siempre digo así, vacunamos a las personas contra el Evangelio. Y eso es triste. Pero recordemos que hay gente que nos está mirando. No nada más el Señor. Por amor a ellos, por amor a nuestros vecinos, por amor a nuestros familiares, por amor a nuestros amigos. Seamos obedientes, vivamos una vida de obediencia digna de los hijos de Dios, hermanos, para que podamos limpiarle el camino. Y que así como dice el apóstol Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pero esto se va a lograr solamente si tenemos una vida de obediencia a los mandamientos del Señor. Y que así como los hermanos de Roma encerraba el apóstol Pablo todas sus virtudes en una sola preciosa, que es la obediencia, que nosotros también, hermanos, seamos los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, más obedientes al Señor, para honra y gloria del Señor y por amor de todos aquellos que nos observan, porque dice el apóstol Pablo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Tengamos cuidado de nuestro testimonio, hermanos, tengamos cuidado de quien nos mira, y no diga, no, es que ni siquiera me conoce. Créanlo, hay gente que usted ni se imagina y que le está observando. Por amor a ellos, hermanos, vivamos una vida de obediencia, así como los hermanos de Roma. Dice el apóstol Pablo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, incluyendo a los que no se mencionan, pero qué bendición de esos 20 varones preciosos que su nombre quedó plasmado aquí, de esas 6 hermanas cuya vida quedó plasmada aquí a través de su nombre por su obediencia, hermanos.
que así nuestro testimonio quede plasmado en todos aquellos que nos están viendo y delante de Dios, como un testimonio de obediencia a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a estar en actitud de oración y vamos a orar a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, porque toda ella, desde el principio hasta el fin, cada palabra, tú nos enseñas. Aún de nombres que no conocemos, que hoy ya no existen, pero sabemos que los portaron personas comprometidas contigo. Aún de ahí tú nos enseñas, Señor. Gracias porque dejaste testimonio a través de todos estos hermanos y hermanas que en su tiempo, cuando estuvieron aquí en la tierra, fueron personas obedientes a tu palabra. Y en esta mañana, Señor, queremos orar a ti para pedirte que nos ayudes a ser hijos e hijas obedientes, que guarden tus mandamientos, que los apliquemos a nuestra vida cada día, que las instrucciones que tú nos das las llevemos a cabo al pie de la letra, Señor. Gracias por cada hermano y cada hermana que está aquí presente. Te pido por ellos, para que tú obres en su corazón a través de tu Espíritu Santo. Así como estamos, hermanos, orando a Dios. Hoy hemos aprendido a través de la palabra del Señor cómo un grupo de hermanos y hermanas cuyos nombres quedaron aquí para siempre, fueron un símbolo de obediencia a Dios. Y estos hermanos nos enseñan mucho. Personas sencillas, humildes, con defectos, como cualquier persona, pero que tomaron la decisión, hermanos, de comprometerse con Dios. Y yo creo que en esta mañana todos nosotros podemos hacer lo mismo. Así que yo le invito a que en esta mañana, si usted quiere, ore a Dios y se comprometa con Él a imitar a estos hermanos y hermanas. ¿Cómo? Siendo más obediente, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, viviendo como Dios quiere que viva, siendo una persona que refleje el amor de Cristo. Le gustaría decirle al Señor: Señor, ayúdame, quiero ser obediente, porque yo sé que así como mis hijos cuando son desobedientes me causan tristeza, yo a ti te causo tristeza cuando hago cosas que no te agradan. Quiero alegrar tu corazón, Señor, así como mis hijos alegran el mío cuando me obedecen. ¿Quién le quiere decir al Señor esas palabras? Levante su mano, yo voy a orar por usted. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Decirle al Señor: Señor, quiero ser una persona más obediente en todos lados donde me encuentre, sin importar quién me esté mirando. Quiero comportarme y vivir como a ti te agrada, como un hijo, como una hija tuya, porque quiero hacer lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdame, batallo mucho, mi carácter no me ayuda, mi carne no me ayuda, pero mi espíritu sí quiere hacerlo. Ayúdame, Señor. ¿Quién quiere decirle esto al Señor? Amén. Dios le bendiga. Hermanos, Dios le bendiga. No es fácil, hermanos. Como decía el pastor hace un ratito, todavía no hemos sido redimidos al 100%. Falta nuestro cuerpo, hermanos, que trae arrastrando la naturaleza pecaminosa, y a veces nos gana la carne y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero nuestro espíritu quiere agradar a Dios. Eso sí, téngalo por seguro. Quiere hacer las cosas correctas. Pues pídale ayuda al Señor y dígale: Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo, ayúdame para hacer lo que a ti te agrada, vencer mi carne, decirle no, negarme a mí mismo, como dijo el Señor Jesucristo, y hacer lo que a ti te agrada. ¿Habrá alguien que quiera decir eso al Señor? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. El propósito es ser mejores hijos e hijas tuyas, para llegar a la estatura de la medida del varón perfecto, aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Ayúdanos a ser mejores hijos e hijas. Gracias por tu bendita palabra. Te pido por mis hermanos que en esta mañana establecieron compromiso contigo, te pidieron ayuda, oraron a ti
y también por todos mis demás hermanos que están aquí. Ayúdales y sé con ellos. Gracias por tus bendiciones. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.